Por lo que tengo entendido, este cuatrimestre solo se han inscrito personas de trabajo social. La materia está abierta con la resolución 841 a otras carreras, pero seguramente vinculado con restricciones por la pandemia, más en sistemas que otra cosa, no estamos recibiendo estudiantes de otras carreras. Hemos recibido en otro momento estudiantes de otras carreras, lo cual potenciaba mucho las posibilidades de diálogo, de intercambios entre ustedes mismos también, ¿no? Y mismas. Este cuatrimestre, Sí, como para hacer... perdón, Sí, Euge, quería como decir una cosita en relación a dale. eso. Hay materias como esta de salud mental, que es una problemática de una complejidad muy grande, que ustedes lo van a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Siempre planteo que pensar el campo de la salud mental es pensar uno de los campos más conflictivos y problemáticos dentro de los campos sociales. Entonces, así como nosotros hacemos un esfuerzo por construir una cátedra tan interdisciplinaria, con miradas de diferentes profesiones, pero con un eje en común, ¿no? Y ese eje son los derechos humanos. También creemos muy pertinente que estas materias puedan ser cursadas por diferentes estudiantes de las 5 carreras. Y que en general tenemos inscriptos de otras carreras, este cuatrimestre no lo hemos tenido. Hubo momentos donde se ofrecía en otras carreras, no a través de esta resolución, sino se ofrecía como materia optativa, y allí teníamos a veces la mitad de estudiantes de ciencias de la comunicación y de sociología particularmente, y la mitad de trabajo social. Entonces, bregamos también porque estas materias puedan ser discutidas, escuchadas por estudiantes de las diferentes carreras, ¿no? Euge, ahora sí te dejo, perdón. No, 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 está bien. Bueno, entonces, ya, como para no perder el hilo, ¿podré compartir, Fla? Ah, el anfitrión inhabilitó. Es para compartirles el cronograma. Mientras voy compartiendo esto, les cuento. Trabajamos muy fuertemente con el campus virtual, así que si ustedes están inscritos en la materia, estén inscritas, tienen acceso al campus, les sugerimos que lo miren. Vamos a ir habilitando, a medida que nos acercamos a la fecha de cada clase, las diferentes cajas con los contenidos de las clases. Las cajas con los contenidos de las clases pueden variar, tanto como varían cada clase, pero sepan que cerca de la fecha vamos habilitando las cajas con, digamos, con los diferentes materiales. Por lo general, los materiales incluyen la bibliografía para esa clase, alguna presentación que puede tener el formato PowerPoint, un PDF, algún punteo. En algunos casos acompañamos de alguna guía de lectura para, digamos, robustecer un poco las actividades offline que tienen que ver con esta dinámica en virtualidad en este caso. Así que digamos, cada semana está esa posibilidad, ¿no? De que ustedes con un tiempito de anterioridad, para que puedan leer y tener un panorama, pueden ver las presentaciones. A veces hay materiales audiovisuales que o se ven como parte de los materiales que se van a hablar en la clase o se ven después de la clase. Digamos, en general trabajamos, esto que marcó Milagros es transversal a todas las clases prácticamente, incorporar materiales audiovisuales que sostengan también los materiales escritos más tradicionales, ¿sí? También vinculado con esto de la complejidad y la, digamos, y la cantidad de elementos que tiene el campo de la salud mental, ¿no? Para acompañar un poco esas cosas floridas que tiene. Este cuatrimestre va a ser un cuatrimestre corto, inusualmente corto para nosotros. En general los miércoles no hay feriados, pero este cuatrimestre nos cayeron 2 feriados, el del censo y el del 25 de mayo. Así que si yo ya ahora puedo compartir, les voy a mostrar. Sí. Genial. Mientras comparto, y para cerrar las cuestiones que tienen que ver con el campus, por un lado está todo el material que van a ir viendo en el campus en las sucesivas clases. Pero paralelamente, cuando mandamos ese mensaje por el SUI Guaraní, que no podíamos responderlo, no podíamos ver sus casillas de correo, nada, porque está así seteado,
les pedimos que completen un formulario. Les recordamos a quienes no lo hayan hecho que por favor lo completen, porque nosotros con eso lo que hacemos es tomar sus correos y también mantener digamos, un intercambio por correo con los avisos de los enlaces de Zoom para cada clase, si hay alguna, dentro de los materiales que se habilitan en cada clase, si hay algún material específico que queremos que lo miren desde antes o lo punteen desde antes, a efectos de lo que es el trabajo en clase, ¿sí? Ese tipo de cosas siempre viene muy bien. Aparte, ustedes también disponen de la casilla que maneja la cátedra y que vamos incorporando también sus consultas y demás, cualquier eventualidad que pueda ir surgiendo. Con respecto antes de empezar con cada clase, y avisando ya que va a ser un cuatrimestre corto por esto de los feriados. Nosotros hacemos una adaptación a la virtualidad que consiste en que digamos, la modalidad sincrónica la redujimos a 2 horas. Empiezan digamos, el horario de la materia es de 5 a 9, bajamos 1 hora y hacemos de 6 a 8 aproximadamente, a veces nos quedamos un poquito más, pero no es que es lo único que damos, por eso les pedimos más especialmente alguna actividad offline, esto que les decimos, una guía de preguntas, mirar un poco algún material para tenerlo preparado al momento de la charla, o sea, condensamos en 2 horas la actividad de intercambio sincrónico, pero dejamos otras actividades, ¿sí? Con respecto, estoy diciendo todo lo que antecede la descripción de las clases, ¿sí? Después, con respecto a las evaluaciones, por estatuto es obligatorio que al menos una de las instancias sea individual de evaluación. Entonces, siguiendo digamos, ese requisito, ese requerimiento, organizamos las modalidades de evaluación en un proceso de dos patas. Un primer examen, o sea, un primer parcial individual, domiciliario, escrito, y un segundo parcial grupal, integrador, o sea, que retoma también el primero por si quedó algún punto flojo, y es una instancia que funciona también como recuperatorio, porque es integrador. Y en general, antes de la pandemia, lo que hacíamos era que desdoblábamos. Había la entrega de un informe muy sintético y después la presentación en forma oral. Como este cuatrimestre nos permiten solicitar un aula para uno de los exámenes, vamos a hacer eso. Vamos a recuperar esa instancia de que el trabajo integrador tenga un informe escrito y una presentación oral al final del cuatrimestre. Ahora vamos a llegar a eso, pero les avisamos que es la única clase presencial que ya sabemos que tenemos disponible y la vamos a utilizar para que sea el trabajo, la presentación grupal, oral, del trabajo integrador. ¿Sí? La idea nuestra es, con esta división, donde hay un trabajo más de tipo escrito y domiciliario e individual, y un trabajo grupal y oral, mapear un poco las posibilidades que ustedes van a tener desde ahora en sus actividades preprofesionales, como en su actividad profesional el día de mañana, de trabajar en equipos, presentar en ateneos, presentar en grupos, hacer informes, digamos, tanto las competencias más, digo competencias con todas las comillas, ¿no? Tanto las cuestiones más de escritura, como las de presentación oral. ¿Sí? Es una manera, trabajamos en general con un simulacro de presentación de mesa de jornadas, el trabajo integrador, donde asistimos todos los profes, y las profes, y todos los estudiantes, para que a la vez escuchen a sus compañeros, ¿sí? Y puedan hacer comentarios, si hay relaciones, ¿sí? Entonces, esa es una instancia que gratamente hemos recuperado por esta posibilidad que nos dan de tener una clase presencial. De aquí a ese momento nos enteraremos en qué aula y demás cuestiones, pero ya sepan que aproximadamente a la mitad del cuatrimestre hay una entrega individual y al final está grupal. Ahora sí, acá tenemos el cronograma. Esto es una suposición, como todo en esta vida, pero supongamos que la realidad nos va a acompañar, ¿sí? Y por eso es un cronograma. El día de hoy está esta presentación, donde habló Faraón de las características de la cursada, de la modalidad, bueno, en el punto en el que estamos, modalidades de evaluación, hablamos del campus, saben que hay un mail de cátedra, les pedimos de vuelta que completen ese formulario, y como una clase offline, ustedes tienen disponibles una presentación en PowerPoint, una guía de lectura
de un artículo, digamos, de un material bibliográfico en particular. La idea, no es obligatorio que completen la guía de lectura, porque la guía de lectura es una clave de acceso al texto, pero entendemos que es probable que si ustedes leen la guía y acceden al texto, que hay varios, pero pueden elegir alguno de acuerdo a cómo está indicado en la guía, van a tener un primer panorama, un primer pantallazo, que luego, a lo largo de las clases, todo el tiempo estamos volviendo a digamos, a estas cuestiones que se ven en el PowerPoint de hoy, ¿sí? Así que les sugerimos que lo miren, porque es esta primera aproximación un poco a decir qué tienen que hacer las ciencias sociales con la salud mental. Bueno, tienen mucho que hacer, plantear una cuestión más sociohistórica de la relación entre salud mental y ciencias sociales, y esta transversalidad que ya les planteó Silvia, ya estoy salvándome, que ya les planteó Silvia y que reforzó Milagros y demás, que hablar de salud mental es tocar los grandes temas de las ciencias sociales. Es hablar de género, es hablar de clase, es hablar de migraciones, es hablar de infancias, es hablar de adultos mayores, es hablar de disidencias de todo tipo, es hablar de control, ¿sí? Entonces, de una manera u otra, como les dijo Milagros, todos se van a ir con alguna clave que enlace el campo de la salud mental con sus propios temas. Eso no duden, porque si no está dado de antemano por el programa, lo propiciamos. Si ustedes lo traen, lo vamos a poder incorporar. Hago una pausa. No he aprendido todavía a cuidarme la voz. Eso es la clase de hoy. Seguido de la clase de hoy empieza el eje 1, donde trabajamos algunos aspectos desde distintos lugares de lo que es el campo de la salud mental. Y arrancamos con una decisión que tomamos ya hace unos cuatrimestres, movidos por esta importancia que le damos y que ustedes la vemos reflejada en sus propios comentarios, a la ley de salud mental como eje rector. ¿Sí? Como eje rector para entender esa complejidad del campo, ese carácter conflictivo del campo, esa especificidad del campo de la salud mental en nuestro país. ¿Sí? La ley atraviesa todas estas dimensiones y tenemos la posibilidad, y se los digo porque ella, si no, no lo debo decir, de que la clase se las dé la persona que hizo la ley, que es Silvia Faraone. Así que la semana que viene, cotonetes y a escuchar y a conversar. Que tienen esta Cotonete es posibilidad. la otra. Quiero decir algo porque, bueno, yo justo la semana que viene voy a estar viajando. No Bueno, nos habíamos mira, dado cuenta cuando hicimos esto. Vamos a hacer una diferencia, vamos a poner la clase 3 el 6 y la clase de la ley el 13. Vamos a hacer un bueno, enroque de esas entiendo. dos clases, ya está arreglado, Euge. Está arreglado, bueno, genial, listo. Sí, Bueno, sí, si no sí, ya sabía está yo con la arreglado medicación, no porque había yo no problema. me di cuenta que tenía un viaje, no voy a poder estar en esa Ok, clase. ok. Ahora veo que Pero, estuvieron en el pero chat, yo ni es enterada. interesante, además, plantear el tema de la ley, porque en este momento hay una embestida muy fuerte con el tema de la ley. Entonces, bueno, vamos a trabajar un poco el contenido de la ley, cómo fue posible que, que hubiera una ley con lo que implica la 26657, pero también vamos a hablar un poco de las deudas pendientes en relación a esa norma y los avances necesarios para que esa ley se cumpla, ¿no? Que actualmente no se cumple en Argentina, salvo en algunas jurisdicciones. Entonces, en la clase que viene va a venir esta. Bueno, digamos, apelo a mis compas si hasta acá vamos bien, o me estoy Perfecto. olvidando de alguna cosa, antes de seguir con lo de las clases. ¿Vamos bien? Listo. Igual interrúmpame porque si por ahí me estoy... Pero bueno, con este enroque que puede pasar y puede seguir ocurriendo, digo, el cronograma es un acto de fe, uno después va viendo cómo la vida le permite completarlo. Con este enroque, después seguimos con una clase que tiene que ver con una temática que vamos afinando cuatrimestre a cuatrimestre, incorporando nuevas dimensiones, reposicionando algunos contenidos. También tenemos, contenidos que vamos modificando cuatrimestre a cuatrimestre para dar también lugar a cuestiones más de coyuntura, en conjunto con las más históricas. Y en la clase del proceso salud, padecimiento, atención, cuidados.
no voy a ampliar más de esto, ya lo van a ver con las profes. Y, digamos, hay algunos contenidos mínimos que siempre damos, pero que estamos tratando de revisar y acomodar, que son el contenido modelo médico hegemónico y todo lo que tiene que ver con la medicina social. Esta clase está a cargo de Ana y Paula. Veremos, igual como bien comentaba Ana hace un rato, en general tratamos de participar algunos más de las clases, aunque estén a cargo de otros compañeros, para apoyo, cuestiones técnicas, que también muchas veces son un alivio para quien está exponiendo. Así que, si bien hay alguien a cargo de una clase, después lo que pasa en general es que somos más de un profe, o más de uno o dos profes, dando vueltas por acá, para acompañar también, ¿sí? Y hacer algún aporte, ir enlazando. Todo el tiempo estamos enlazando cosas anteriores, vistas, las que van a venir, reubicando en el mapa este tan complejo de la salud mental, dónde estamos, en relación a qué temas. En la siguiente clase, digamos, el contenido a desarrollar tiene que ver con disciplina e institución total, incluyendo algunas cuestiones que tienen que ver con la pericia, la imputabilidad, que lo da Mariano. Y acá dice Eugenia, pero por una cortesía, la clase la da Mariano, pero yo acompaño, y si hay que hacer algún chiste o esas cosas, aporto. No quiere decir que sean buenos, pero son chistes. Después sí, Igualmente es una modalidad que nosotros tenemos, sí, total. y nosotras, de acompañarnos, de Ah, discutir pensé en que ibas las a... clases, de ampliar conceptos, de discutir las diferentes miradas que tenemos sobre un mismo problema, ¿no? Entonces, por eso es raro que una clase haya alguien solo o sola, ¿no? Hablar de los Simpsons, como dicen. Sí, tenemos así como algunos tics. Y después, el último nudo conceptual antes del examen, de este primer examen, es también uno de los contenidos mínimos que hay en la currícula del programa, que es medicalización, un poco el concepto, la historia y algunas características de estos procesos en el siglo XXI. Una vez mapeados esta serie de contenidos, la ley, cuestiones de poder, trabajo, violencia, género y encierro, el proceso de salud, padecimiento, atención, cuidados, modelo médico hegemónico, medicina social, disciplinas, los grandes bloques de sentido en lo que tiene que ver con ciencias sociales y salud mental, y que desde un enfoque de derechos humanos, porque digo, por eso la ley arranca clarificando esa cuestión, una vez que cierra todo este primer bloque, y para entonces ya van a tener anticipadamente las consignas para que elijan entre una serie de temas, es una especie de menú con distintos temas, para que elijan uno y lo desarrollen como primera actividad de evaluación. Entonces, ese 11 ya entregan ese primer parcial. Ese día entregan el parcial, ¿sí? No hay una clase así como la que tenemos ahora, sino que se entrega el parcial. Después, del 16 al 21 no se puede tomar examen, pero en nuestro caso, este cuatrimestre cae el día del censo. Nosotros siempre tenemos tomamos la precaución de no tomar examen y verificar el cronograma que no se pegue con los finales de mayo. Pero justo este cuatrimestre, el miércoles es el censo, así que no tenemos clase, y el siguiente es el feriado. Con lo cual, necesitábamos terminarlo ahí para que ustedes nos manden el examen y poder corregirlo y todo de cara a la vuelta a vernos, que va a ser recién el primero de junio. Ahí tenemos lo que ya empieza el eje 2, que es derechos humanos, salud mental, derechos humanos y género, también aspectos históricos y actuales. Nosotras y nosotros con Mariano no concebimos la problematización de los temas si no es desde una perspectiva que incluya la historia. Entonces, también en este caso está ese eje, y Flavia Torricelli va a dar una clase sobre derechos humanos, trauma social y reparación simbólica en el campo de la salud mental. ¿Sí? A la clase siguiente, como le digo, hay un nombre o dos, pero en general venimos varios, porque aparte es una clase que da gusto escuchar, la de Flavia. A la clase siguiente, acompañando un poco esas cuestiones, hay una clase sobre salud mental, sexualidad, criminalidad y género. Y tomamos un caso específico,
que es el de la que fue llamada la indiecita Damiana, pero su nombre era Krigi, como una condensación muy particular de todas estas dimensiones: salud mental, género, sexualidad, inmigración, que no lo puse acá en el cronograma. Hay una serie de... Hay ciertos casos que lo que permiten, como dice Silvia, es funcionar como analizadores. Las características de ese caso se aplican, pero a la vez rebalsan y permiten problematizar otras cosas. Entonces, el caso de la Y que indiecita nosotros veníamos tomando, durante mucho tiempo tomamos también el del petiso orejudo, por también, ejemplo, pero este nuevo caso que tomamos ahora, no por ser nuevo, sino el caso que analizamos, que en realidad analiza fuertemente Mili, particularmente Mili, eh, tiene también el componente de género que nosotros estamos ya hace tiempo incluyendo mucho en nuestras participaciones y clases, ¿no? totalmente. Después, una clase que, nada, les cuento porque es importante. Solíamos planificarla para 2 encuentros. Un primer encuentro para hablar de las experiencias internacionales, de procesos de desinstitucionalización, y otro encuentro para hablar de las experiencias nacionales. Es como les decimos, esta combinatoria de que el cuatrimestre tiene menos clases, el cuatrimestre en general tiene 14 y no 15 clases, como suele tener, y que además 2 clases nos caen feriados. Entonces vamos a hacer un esfuerzo de compactación, que lo estamos trabajando simultáneamente al devenir del cuatrimestre, para hacerles alguna propuesta donde ustedes accedan a los contenidos de una manera que no sea completamente expositiva, sino que sea más bien problematizadora, pero que a la vez puedan tener una aproximación, o sea, que esos contenidos no se pierdan porque son centrales para la cátedra y puedan tener una aproximación a lo que fueron esas experiencias internacionales y las experiencias nacionales también. Vamos a terminar de delinear en función de cómo vamos viendo el cuatrimestre, qué forma le vamos a dar a ese contenido, pero va a estar, ¿sí? En lo que originalmente eran 2 clases. Y que muchos de ustedes habrán escuchado otros conceptos que no es el de desinstitucionalización. Este es el concepto que nosotros tomamos, desarrollamos, analizamos y construimos. Ese concepto de des con una barra invertida, institucionalización. Ustedes por ahí también escucharon otros como desmanicomialización, bueno, Eso, otros tantos, desmonización, sí. pero digo, vamos a trabajar un poco la cuestión conceptual y a qué nos referimos con este concepto. Después, el 22, ahí resérvense, porque si bien es la fecha para la cual tenemos previsto que entreguen el escrito integrador grupal, sobre el cual después vamos a verlos la semana siguiente exponiendo el oral, es algo que tratamos de no resignar por menos, digamos, por más chico que sea el cuatrimestre, por más virtual que sea la modalidad. Vamos a ver, porque siempre es con distintos invitados, pero la intención es que algo que es una práctica habitual, traer el exterior a la universidad, traer la calle a la universidad, incorporar alguna mesa con alguna temática que la vamos a ver. En general, hemos presentado, por ejemplo, algo que, ya que veo que muchas de ustedes estuvieron o están con la tesis dando vueltas o distintas instancias de desarrollo, por lo general, quienes nos han pedido que dirijamos y que hemos acompañado en sus procesos de tesis, después hay una especie de pedido de devolución, que es: vengan y preséntenos su tesis, para que quienes están en ese proceso ahora vean que se puede hacer una tesis en ciencias sociales y salud mental desde la perspectiva del trabajo social. Entonces vamos a ver para ese momento cómo llegamos con las agendas de todas las personas que podemos invitar y quienes se enganchan. Hemos tenido presentaciones digamos, que han resultado en diálogos muy interesantes, en preguntas muy interesantes. Es una manera de que también tengan digamos, este acercamiento a una tesis que culmina, que es defendida, que puede llevarse adelante el proceso. Y tenemos algunas que ya están, para esta época van a estar entregadas, o algunas que fueron entregadas con anterioridad, y creemos que podemos armar una especie de conjunto con sentido, para que tengan una o dos presentaciones
de compañeras y conozcan estas experiencias en particular. Este objetivo de incluir Tesina, Steve, en la cursada, tiene que ver también que ustedes tomen conciencia que ese trabajo es un trabajo importante, que es un trabajo que deja cosas, que es una tesis donde uno pone muchas horas, mucha producción propia y que esa producción tiene que estar compartida y socializada. Entonces, junto con esto que cuenta Eugenia, nosotros en general participamos como coordinadoras de algunos espacios en jornadas, en la jornada del Instituto Gino Germani de Salud y Población, en la jornada de Sociología, en las jornadas de, ¿cómo, Euge? De todo lo que El podemos. CAS, sí, la antropología de antropología social, bueno, en varias algunas de jornadas género estuvimos construimos la mesa de participando. salud mental. Sí. Y en general, muchas de las chicas que han defendido su tesina van y las presentan en los congresos. Y es una forma también de socializar el conocimiento. Bueno, eso es también parte de la mirada de construcción, porque acompañamos las tesinas también, ¿no? Porque creemos que es una construcción importante, porque creemos que quien construye eso, a veces hasta lo puede transformar después en un pequeño artículo para una revista de la propia disciplina, etcétera, etcétera. Pero es muy importante ese momento. Sí, sí, y aparte va sentando las bases de líneas de investigación que proceden del trabajo social, ¿sí? Que tienen la impronta del trabajo social. No es que, digamos, no por eso son menos interdisciplinarias en el sentido teórico o metodológico, pero hay algo específico del aporte que se puede hacer del trabajo social y que estimulamos mucho desde la cátedra y alentamos mucho, así que también por eso nuestro acompañamiento, siempre que podemos, a distintas temáticas relacionadas. Eso sería la promesa. Esto es como la promesa de lo que vamos a tratar que sea el cuatrimestre, ¿sí? Por supuesto, necesitamos de su presencia en las clases, en la parte sincrónica, necesitamos de su participación en las instancias que no son sincrónicas, las preguntas, dudas, consultas, comentarios, tenemos varias maneras de vehiculizarlas, y no solo tenemos, esto lo quiero destacar porque es algo que fue más recientemente sistematizado y creemos que ha superado todas nuestras expectativas. No solo tenemos como canal de comunicación el correo de la cátedra y del grupo de estudios. También tenemos redes, hay un Facebook, hay una página de Instagram, hay un Twitter, no, Instagram, Facebook, y tenemos una página también en blog. Y el canal de YouTube. Y el canal de YouTube, donde hay charlas, las clases anteriores, sí. Está bastante, hay mucho contenido. Por lo general las clases sincrónicas grabamos, las partes que se pueden grabar, cuando la discusión toma cuestiones personales, hemos optado por bajar la grabación y que de eso no quede registro público, digo, cuando los temas son sensibles, tienen que ver con cuestiones laborales o personales, pero al menos la parte expositiva la incorporamos al material, generalmente la subimos al otro día o en cuanto organizamos un poco los temas para subirlo y ya va quedando en la caja de la clase correspondiente, luego de todos los materiales, o al principio, pero digo, luego en tiempo, va quedando también la clase. Y ya es un material que les queda disponible para relajar un poco la toma de notas también en el encuentro, para poder permitirnos conversar, para retomar si se olvidaron, digamos, si algo quedó pendiente, qué se vio. Eso suele ser bastante útil al momento del primer parcial, sobre todo, que como les decimos es domiciliario, individual, y toma de un menú de distintos temas algún tema en particular de las clases que se van viendo hasta ese momento. Con respecto a esto, es lo que es el cronograma. También tienen en el campus el programa que les pedimos que miren, porque hay toda una declaración, y no lo digo por solemnidad, hay toda una apuesta que hacemos en ese programa, de presentarnos también en esos términos, de contarles cómo está conformada la cátedra, de cuáles son nuestros intereses como docentes, cuáles son nuestros objetivos también,
profesionales, ético-políticos, ¿sí? También les pedimos que conozcan ese programa, donde hay un detalle más amplio de cada clase, cuáles son los contenidos, la bibliografía, ¿sí? Y cómo eso va a ir yendo, ¿sí? Con eso yo creo que estamos, ¿no? ¿Puedo agregar Sí, algo Sí, chiquito a por lo que supuesto. decías recién? Adelante. Nada, quería como comentar sencillamente que nosotras a las redes, digamos, también las utilizamos mucho en ese sentido como un lugar político de enunciación y por supuesto de difusión de algunas temáticas siempre en clave de salud mental, ¿no? Como que tenemos mucho esa propuesta, entonces por supuesto no es obligatorio que nos sigan, pero no es ni más ni menos que una extensión de muchas cosas que charlamos acá también y se van plasmando en otros espacios, en otros discursos, de otras formas. También, como nuestras clases son públicas, porque de algún modo durante la pandemia, las condiciones en las que se vivió fue como dar clases públicas en la calle, las abrimos y puede sumarse quien así desee, digamos, ¿no? Los links van a estar subidos de Zoom, si tienen amigues interesadas, amigues con quienes están empezando a tener otras experiencias y el campo les interesa o alguna clase particular, por supuesto pueden sumarse porque no deja, digo, por más que la sensación de pandemia se ha escapado, no deja de haber una crisis social o un coletazo de. Entonces esa postura sigue intacta. Bueno, nada, y finalmente el contenido de la red es muy bueno, o sea, subimos documentales, subimos Sí, libros. yo quería hacer un No, dale. comentario. Para nosotros, bueno, este cuatrimestre que les decíamos que era corto, en general, para el momento en que es el Día de la Memoria, el 24 de marzo, ya estamos dando clase. Y generalmente organizamos alguna acción que incluya alguna mesa. Ha venido el doctor Víctor Prenchazade, por ejemplo, que es el genetista que trabajó con abuelas en la elaboración del índice de abuelidad, en la restitución de nietos. Tenemos otra serie de mesas que siempre, digamos, es un punto alto de las efemérides del año, y este año no se pudo incorporar, no estaba empezado el cuatrimestre para cuando fue el 24. Por eso les pedimos especialmente que miren un reel que elaboraron el equipo, parece pomposo, pero para mí es importante, todo el equipo de comunicación del grupo de estudios y de la cátedra, donde vinculamos salud mental, derechos humanos y género. Es un reel que tiene, digamos, las características de un reel de Instagram, pero que digamos, expresa muy bien, muy acertadamente, los lineamientos generales de la cátedra y del grupo de estudios. Así que para quienes lo quieran ver y conocerlo, está eso a disposición. Es un trabajo para enorgullecerse, a mi entender, porque lo hicieron en el equipo con mucha seriedad y mucha rigurosidad. Yo así ya creo que estamos, ¿no? Por lo menos por mi parte, lo que es presentaciones, no sé si queremos agregar algo más antes. Si alguna de las compañeras y compañeros que están cursando quieren hacer alguna consulta o preguntar algo, si no, ya pasamos a la segunda parte, si les parece. Quedó todo muy claro. Perfecto. Les compas de la cátedra, si quieren hacer algún otro comentario, yo traté de hacer un paneo lo más ecuánime posible, pero por supuesto que cada quien tiene en las clases que suele tomar a su cargo mucho más para decir, ¿sí? Esto es simplemente una presentación. Eh, pero sepan que nada, no, todo. Hay mucho trabajo puesto, hay un esfuerzo que hacemos que creemos, no quiero terminar hablando como si fuera Marcos Peña, creemos que para nosotros es importante, sí le damos voy a bajar un poco la solemnidad, le damos muchísima bola a las cuestiones audiovisuales, de fotografía, de documentales, de arte en general, de cultura en términos más amplios, literatura, poesía, y son pequeños detallitos
que vamos incorporando a las clases de manera cada vez más integrada. Y a la vez son destellitos que les pueden servir a ustedes para el trabajo final, donde van a elegir un tema y lo van a trabajar en función de los contenidos de la cátedra. ¿Sí? Entonces, hemos tenido, y eso les puedo contar, ahora que volvimos a tomar esta posibilidad, hemos tenido trabajos que hablaban, que estaban organizados en torno a poemas de Pizarnik, a una canción de Calle 13, en torno a alguna película, algún documental, a una nota periodística, a una noticia de la tele extractada en un video. Realmente hemos recibido siempre propuestas muy valiosas. No quiero que eso lo tomen como un relajamiento, pero en general les va muy bien en los exámenes, porque son realmente propuestas muy interesantes. Así que anímense a idear y a imaginar grupalmente temas que no tengan que ver estrictamente con la lectura académica del contenido, sino articular esa lectura académica con algún material extraacadémico. Y por eso digo, también van teniendo probaditas en las distintas clases, porque o vemos pedacitos de películas, o vemos algún tráiler, algún episodio documental, analizamos fotografías, ¿sí? Vemos diferentes cuestiones. Sepan que es siempre algún cuento, en general también incorporamos literatura. Todo va en esa línea, en la de abrir a otras expresiones que no se cierren, aunque la tienen que tomar, porque es la impronta que tenemos, desde donde podemos aportar, que no se cierren a la cuestión de las ciencias sociales, ¿sí? Y academia. Y además también hechos de coyuntura, ¿no? Porque la cátedra siempre sienta posición respecto de situaciones que van surgiendo porque la coyuntura merita. De hecho, en algún momento hubo una amenaza de resquebrajamiento de la ley de salud mental y la cátedra se pronunció. Silvia y Eugenia trabajaron muchísimo respecto de eso, en unión con montones de organizaciones, y eso como muchos otros elementos o situaciones de coyuntura son elementos de discusión que ustedes pueden traer a las clases también, para que podamos pensar grupalmente, colectivamente. Totalmente. El campo de la salud mental es complejo y sumamente dinámico. Entonces, no hay ningún interés por mantener al margen ese dinamismo de lo que son los contenidos de las clases. Al revés, traerlo, incorporarlo. Siempre hay algún elemento que puede surgir durante el cuatrimestre que incorporamos, que reflexionamos, debatimos, ¿sí? Así que en ese sentido, como dice Flavia, a la vez que hacemos una lectura sociohistórica, estamos muy atentas y atentes a la coyuntura y a las cuestiones que puedan surgir. Lo último antes de cerrar, si les parece hacer una fotito para comentar inicio de la cátedra, si se Sí, animan así lo colgamos. Vamos a salir los que aparecemos cámara. en el primero, ¿no? ¿O vamos a Voy a sacar dos? hacer de las dos, o sea, de las pantallas que tengo, primero la primera, después la segunda, Dale. así que sostengan Abran sus las sonrisas. cámaras, quien no le... Sí, Marina, abran las cámaras. Mariana, Sole, Estas cosas Andrea. también lo han permitido en las redes, así que hay cosas piolas ahí. Bien, Ahí. les aviso. Bueno, dale. 1, 2, va la primera. Y, a ver. Ajá, y ahora vamos por la segunda pantalla. Va. Perfecto. Muchas gracias. Profe, yo no quería molestar, pero cuando se empiecen a ir, yo me puedo quedar un segundito más así hablo de una cuestión técnica, así no molesto a nadie. Bueno, sí. Bueno, No problema. Profe, una consulta. Sí. Perdón, no, me interrumpí, no sé quién estaba por hablar. Quería saber, quizás ya lo dijo, pero ¿en qué momento tendríamos que estar ya organizados los grupos?
Eso va a ir surgiendo en la cursada. Esperamos también que ustedes, como alentamos la participación, somos remanija con que vengan y todo, va a ir surgiendo, pero igual siempre o sea, ustedes seguramente van a armar un chat al que no participarán los profesores, donde depositarán otro tipo de comentarios, y entre esos comentarios probablemente tengan la formación de los grupos. Pero no se preocupen, porque si eso se traba, lo habilitamos especialmente. Che, ¿quién está sin grupo? ¿Quién no nos avisó todavía que estamos viendo acá gente suelta? En general habilitamos un formulario para que cada quien se vaya anotando por afinidad, por azar, porque le parece, y ahí vamos viendo que no quede nadie suelto, ¿sí? Gracias. En general, ¿Y el máximo de integrantes? Ahora no quiero mentir, pero creo que habíamos dicho hasta 4. Igual puedo estar equivocada. Después lo reviso bien, porque la consigna la terminamos de conversar entre nosotros, no solo la del segundo parcial, sino la de las del primero. Así que imagínense, estamos en la primera clase, esto es todo expectativa. Muchas gracias.